Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre desentrañamos los misterios y las últimas novedades del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren genial hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los medios turcos y que, estoy segura, a muchos de ustedes les interesa: las supuestas relaciones cortas de Kerem Bürsin para olvidar a Hande Erçel. Si han escuchado bien, vamos a hablar de Kerem, de Hande y de todos esos rumores que rodean al galán turco tras su mediática ruptura. ¿Será cierto que está saltando de relación en relación buscando sanar un corazón roto, o hay algo más detrás de estas historias? Prepárense porque hoy vamos a desgranar cada detalle, a analizar las evidencias y a intentar descifrar este misterio que envuelve a uno de los actores más queridos de Turquía. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante y a veces confuso mundo de los romances de las celebridades. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un nombre que evoca pasión, química en pantalla y para muchos, una historia de amor de cuento de hadas que terminó de forma abrupta. Recordemos que su relación nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o En tu casa o en la mía, como la conocimos en algunos países, y rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más seguidas y queridas del panorama turco. Los fanáticos los adoraban, las revistas del corazón los perseguían y cada aparición pública era motivo de noticia. Su ruptura, por eso mismo, fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban un felices para siempre. Pero como solemos decir, en el amor y en la guerra todo se vale, ¿verdad? Y parece que Kerem, o al menos eso sugieren los rumores, está jugando en la liga de todo vale para seguir adelante. Desde que se confirmó la separación entre Kerem y Hande, hemos sido testigos de un torbellino de especulaciones sobre la vida amorosa del actor. Y es aquí donde entra en juego nuestro misterio de hoy. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, han estado vinculando a Kerem Bürsin con diversas mujeres en un lapso de tiempo relativamente corto. Algunas de estas supuestas relaciones han sido fugaces, de apenas unas semanas o meses, lo que ha llevado a la teoría de que el actor podría estar utilizando estas conexiones como una especie de terapia para superar la ruptura con Hande. Es decir, la idea principal es que estas relaciones cortas son un intento de desviar la atención de su dolor, de llenar un vacío o, simplemente, de demostrarse a sí mismo y al mundo que puede seguir adelante. Suena un poco triste, ¿no creen? Pero a veces el camino para sanar es menos lineal de lo que imaginamos. Analicemos algunos de estos nombres que han circulado. Hemos visto a Kerem vinculado con la influencer y empresaria Melis Sezen, con quien se le vio compartiendo tiempo en algunas ocasiones. Luego surgieron rumores de un posible romance con la actriz Hande Doğandemir, compañera de reparto en una de sus series. Y más recientemente se le ha relacionado con la modelo e influencer İlayda Alişan. Cada vez que una de estas noticias salta a la palestra, la pregunta se repite: ¿son estos romances reales o son simplemente amistades, colaboraciones profesionales, o incluso estrategias de marketing? Es algo que siempre nos preguntamos cuando hablamos de celebridades. Porque, seamos honestos, la línea entre la amistad, un coqueteo casual y una relación seria puede ser increíblemente difusa en el mundo de la fama. La gran pregunta que planea sobre todas estas especulaciones es si Kerem Bürsin está realmente buscando olvidar a Hande Erçel a través de estas relaciones cortas. Si aplicamos un poco de psicología básica, podríamos decir que en algunos casos, las personas, tras una ruptura dolorosa, tienden a buscar distracciones. Estas distracciones pueden ser actividades, viajes, o sí, también nuevas relaciones. El objetivo sería llenar el tiempo, la mente y quizás el corazón con nuevas experiencias y personas. Podría ser una forma de evitar confrontar el dolor de la pérdida, de no quedarse a solas con sus pensamientos y sentimientos. Las relaciones cortas en este sentido podrían ofrecer una gratificación inmediata, la emoción del inicio de algo nuevo, sin la carga de la intimidad profunda y el compromiso a largo plazo que quizás todavía no está preparado para asumir. Sin embargo, también debemos ser cautelosos y no caer en juicios precipitados. Los medios a menudo magnifican o distorsionan las interacciones de las celebridades. Una comida, un paseo, un encuentro casual pueden ser interpretados como el inicio de un romance cuando, en realidad, son solo gestos de amistad o, como mencioné, parte de su vida profesional. Kerem, al ser una figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de la prensa.
Cada una de sus apariciones públicas es analizada al detalle, cada gesto, cada mirada puede ser interpretada como una señal. Además, es posible que Kerem simplemente esté disfrutando de su soltería y conociendo gente sin ningún tipo de presión, y que los medios estén creando una narrativa que no se corresponde con la realidad. A veces simplemente se trata de tener una vida social activa. Analicemos el término relaciones cortas. Si estas relaciones son realmente cortas, podrían ser vistas como un mecanismo de defensa. Es más fácil invertir emocionalmente en alguien por un corto periodo de tiempo y luego distanciarse, que comprometerse profundamente y arriesgarse a ser herido de nuevo. Es como probar el agua antes de zambullirse. Estas interacciones efímeras le permiten experimentar la compañía, la atención, e incluso la intimidad superficial, sin el riesgo de la vulnerabilidad total que una relación a largo plazo implica. Es una forma de mantener un cierto control sobre su vida emocional, de no dejarse llevar por completo. Otra perspectiva a considerar es si Kerem está intentando proyectar una imagen de éxito en su vida personal, incluso después de una decepción amorosa. Quizás de forma inconsciente busca demostrar que es deseado, que tiene opciones, que no se ha detenido. En el mundo de las celebridades, donde la imagen lo es todo, esto podría ser una estrategia para mantener su estatus y su atractivo en el mercado. Un actor que está ocupado en el amor, incluso si es con relaciones pasajeras, puede ser percibido como alguien deseado y exitoso en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, la pregunta fundamental sigue siendo, ¿está Kerem realmente utilizando estas relaciones para olvidar a Hande? No tenemos una respuesta definitiva. Kerem Bürsin, como la mayoría de las celebridades, es muy reservado sobre su vida privada. Él mismo no ha confirmado ni desmentido explícitamente estas relaciones. Y esa ambigüedad es precisamente lo que alimenta la especulación. Si tuviera prisa por olvidar, quizás se mostraría más abierto, o por el contrario, más hermético. Pero su discreción actual nos deja a merced de las interpretaciones. Podríamos pensar en los posibles efectos psicológicos de este patrón de comportamiento, si es que existe. Si Kerem realmente está saltando de una relación a otra para evitar el dolor, podría estar impidiendo su propio proceso de sanación. El duelo por una ruptura significativa requiere tiempo, reflexión y, a menudo, la introspección. Estar constantemente en la fase inicial de una nueva relación, llena de excitación y novedad, puede ser una forma de evadir ese trabajo interno. A largo plazo, esto podría llevar a relaciones superficiales, a un ciclo de encuentros fugaces sin la profundidad necesaria para formar vínculos verdaderos, y, paradójicamente, a sentirse aún más solo. Por otro lado, también es posible que Kerem esté simplemente en una etapa de su vida en la que está explorando, conociendo gente y viviendo experiencias sin la intención de establecerse. Después de una relación tan mediática y apasionada como la que tuvo con Hande, es natural que necesite un tiempo para reencontrarse consigo mismo, para redescubrir quién es fuera de esa dinámica de pareja. Y en ese proceso, conocer gente nueva es algo completamente normal y saludable. El hecho de que estas relaciones se perciban como cortas podría deberse simplemente a que no evolucionan hacia algo más serio, lo cual no significa que no sean significativas en el momento en que ocurren. Consideremos también el papel de los medios de comunicación en la construcción de estas narrativas. Los tabloides y las páginas de espectáculos viven de los rumores y las especulaciones. A menudo una foto comprometedora o un testigo anónimo son suficientes para crear una noticia. Si Kerem Bürsin tiene un estilo de vida activo socialmente, es probable que sea fotografiado con diferentes personas. Y ahí es donde la interpretación de relación corta puede surgir de la nada. Los editores buscan titulares impactantes, y la idea de un actor corazón roto que busca consuelo en brazos ajenos es un gancho irresistible. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del misterio de las relaciones cortas de Kerem Bürsin para olvidar a Hande? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que estas especulaciones reflejan la fascinación del público por la vida amorosa de las celebridades y la constante búsqueda de una explicación a sus decisiones personales. Es un reflejo de nuestra propia curiosidad sobre el amor, el desamor y cómo las personas manejan las rupturas. Lo que sí podemos tomar de todo esto es una reflexión sobre cómo abordamos nosotros mismos las rupturas. ¿Nos permitimos sanar? ¿Buscamos distracciones? ¿O nos cerramos al mundo? Cada uno tiene su propio camino y sus propias estrategias. Lo importante es encontrar lo que funcione.
Para nosotros, lo que nos permita crecer y ser más fuertes. Y para Kerem Bürsin, sea cual sea su estrategia, esperemos que le esté trayendo paz y felicidad. Podemos ver esto como una historia en desarrollo. Quizás estas relaciones cortas son solo un capítulo en el libro de su vida, una etapa de transición antes de encontrar algo más duradero, o simplemente una forma de vivir su vida de soltero con libertad y alegría. No debemos juzgarlo ni etiquetarlo. Lo que sí está claro es que Kerem Bürsin sigue siendo un enigma, un hombre que nos cautiva en la pantalla y nos intriga fuera de ella. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre el misterio de Kerem Bürsin y sus supuestas relaciones cortas para olvidar a Hande Erçel. Hemos explorado diferentes teorías, hemos considerado la psicología detrás de este tipo de comportamientos y hemos reflexionado sobre el papel de los medios. Lo que queda claro es que mientras no haya confirmaciones oficiales, todo seguirá siendo especulación y tema de debate. Pero eso es lo divertido de ser un fan, ¿verdad? Poder teorizar, debatir y mantener la esperanza de que nuestros ídolos encuentren la felicidad. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un viaje interesante por los rumores y las posibilidades. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado hasta el final. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin está realmente usando estas relaciones para olvidar a Hande? ¿O piensan que hay otra explicación? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos misterios y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.